Ya estás en Lucas capítulo 5, ¿verdad? Lucas 5. Y en esta parte es lo que podemos llamar el segundo llamado de Pedro. Su primer llamado fue antes de esto y vamos a tener que ubicar la secuencia de eventos en la vida de Pedro un poco para ver y caer en la cuenta de cómo Dios trata con alguien como Pedro y realmente ha tratado así con muchos de nosotros de la misma manera o muy parecido, que no en la primera tú caes, no en la primera respondes, no tienes un concepto completo ni siquiera de quién es Jesús para saber quién te está llamando. Otra cosa que tiene que suceder en la vida de Pedro es que él tiene que por fin tener un concepto correcto de quién es Pedro, para saber quién es el que Jesús está llamando, porque igual no puedo responder bien a un llamado de parte de Jesús y yo ni siquiera sé quién soy. Entonces, con eso tenemos que ir viendo, ubicándonos en esto. Lucas 5 empieza así: Jesús está en el lago de Genezaret, también lo llamamos el mar de Galilea. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y después nos va a comentar que han estado pescando toda la noche sin encontrar nada. Entonces realmente tienes que ver lo que está haciendo Jesús. Es que estos hombres ya van de salida para su casa, han estado navegando sobre el lago toda la noche sin pescar nada, y ahora están lavando sus redes, que es limpiar cualquier cosa, doblar y dejar listo para poder así echar la red mañana, intentarlo, o en la noche nuevamente salir a pescar. Y podemos, si tú sabes de pescar un poco, podríamos decir, probablemente en esas noches había luna llena, entonces los peces como que suben más, atraídos por esa luz. Ellos sabrían por qué, pero te ayuda tienes que pensar cuando estás leyendo tu Biblia, ¿qué está pasando alrededor? ¿Dónde están parados? ¿Hacia dónde están mirando? ¿Con quién están platicando? Y con esto le pide esto a Pedro. Hay dos barcas, pero pide a Pedro algo. Pero ¿cómo llegó a tener esa familiaridad, por decir, con Pedro? Entonces tenemos que ubicarnos un poco con eso. Sin perder tu lugar en Lucas 5, vamos a San Juan, capítulo 1. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, y tenemos que hacer como un corto recorrido aquí, ubicándonos en esto. ¿Cómo llegó Simón, hijo de Jonás, a ser llamado Pedro, para empezar? Y ya es el trato y el nombre que usa Jesús, es Pedro, siempre con él. Ok, San Juan capítulo 1, versículo 35, y vemos lo que está pasando. Juan el Bautista, como estudiamos ya en más detalle en Lucas, Juan el Bautista ha venido predicando el reino, diciendo a la gente que preparen su corazón, que se arrepientan, que crean el Evangelio, que el reino de Dios se acerca. Ahora, veamos lo que está pasando, porque esto es junto al Jordán, en Judea, no en Galilea, es donde está Juan. Y dice, versículo 35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Esos dos que eran discípulos de Juan, ahora van a ser discípulos de Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Es interesante, Jesús pregunta eso porque no les había dicho, síganme, le están siguiendo. Juan no les dijo, síganle, pero le están siguiendo. Ahora, lo que sucede es que a veces, si ponemos mucha atención, como que llegamos a una conclusión más rápidamente que otros. No siempre, pero en este caso dos entendieron lo que está pasando. Entonces, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ahora, Jesús para estos dos simplemente es un maestro, es un rabí que dice cosas diferentes, habla muy bonito, con mucha autoridad, explica las cosas. Entonces, maestro, rabí, y ellos están pensando ya hacerle a Jesús su maestro. Todavía no le dicen Señor o Cristo o algo así, pero maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved.
Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ok, entonces Andrés, hermano de Pedro, es uno. Entonces Andrés llega y se queda con Jesús ese día. Versículo 41, ya vemos cómo llega Pedro a estar ya en la película. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahora, tenemos que tomar en cuenta lo que está pasando. Sus conceptos tradicionales acerca del Mesías era que era un salvador político, que el reino de Dios iba a ser militar y político y económico. Entonces ellos están pensando, y hasta la entrada triunfal todavía, y hasta en Getsemaní, cuando vienen a arrestar a Jesús, Pedro saca una espada para pelear y defender a Jesús. Todavía está muy arraigado el concepto que ellos tienen, de que el reino de Dios va a ser así, y vamos a arrojar los romanos al mar, y el Mesías se va a sentar en el trono de David su padre y va a reinar para siempre. Entonces ellos están pensando eso, porque eso es la tradición. Ahora, la palabra de Dios realmente no lo está señalando tan así para ellos, pero es el concepto que ya se formaba. Muchas veces mis anhelos determinan lo que voy a ver en la Biblia. No, entonces es necesario por eso leer detenidamente, detenerme también suficientes veces para hacerme preguntas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué hace esto y no aquello? Todo eso es importante. Entonces va y trae a Pedro. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, porque entonces hola maestro, te presento a mi hermano Simón. Entonces Simón dice, Simón ben Jonás, o sea, soy Simón y su apellido Jonás, el nombre de su papá. Entonces, mucho gusto. Entonces mexicanos a grito de guerra para servirle. Entonces todos se saludan, pero Jesús dice, ¿tú eres Simón, hijo de Jonás? Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Entonces, qué interesante. Normalmente, si vamos a tener un hombre va a querer que le pongan un apodo que es el águila, no el sopilote, el lobo, no el perro. O sea, quieres algo como que más así. Si vas a tener un nombre artístico, quieres algo como que suena mejor, que vente piedra. Y pues no es lo que, así tú eres Pedro, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, pero están en Judea. Entonces Jesús tenía un tiempo predicando. Cuando lees esto en Juan capítulo 1, Jesús estaba predicando en Judea, mientras Juan todavía estaba predicando también en Judea. Entonces, Felipe halla a Natanael, lo presenta igual con Jesús. Es muy interesante ver eso, que las cosas empiezan a suceder en ellos cuando llegan a tener contacto directo con Jesús. Muchas veces nosotros creemos que yo soy el que va a hacer un cambio en alguien. Entonces yo necesito surtirme de todas las respuestas y todos los argumentos y milagros y fe y poder y todo eso, y prosperar y tener salud y todo eso, de manera que todos puedan decir, no, pues entonces mira, su vida me hace creer que Jesús es el Cristo. Pero ellos simplemente los traen con Jesús y las cosas empiezan a mover en su vida. Es muy importante, es más, es indispensable que tú traigas la gente a Jesús, que tú eres un embajador nada más, pero tú no puedes firmar tratos, sino Jesús lo tiene que hacer directo con cada uno. Entonces Felipe trae a Natanael, pero mira, igual y le dice, te vi debajo de la higuera. Y Natanael, y no sabemos qué debajo de la higuera. Normalmente tenemos la idea que pues probablemente Natanael estaba leyendo la Biblia. Probablemente no, porque no acostumbraban llevar los pergaminos con las escrituras a sentarse debajo de un árbol, así nomás. Entonces, o estaba orando, o estaba tratando de entender la palabra de Dios, o pensando en vida eterna o algo así. ¿Qué tal si Natanael estaba quitando la cartera de alguien en la multitud y el gentío que está junto al río Jordán? No lo dice, no lo estoy diciendo yo tampoco, pero como que tienes que decir,
Pero Jesús dice, te vi debajo de la higuera. Y Natanael dice, tú eres el Cristo. Entonces eso es lo que necesita suceder con nosotros, que de alguna manera el trato de Jesús directamente con nosotros nos arresta totalmente. Hay mucho que aún desconocemos, mucho que no hemos resuelto, mucho que estamos por aprender todavía, pero queda muy claro, tú eres el Cristo. Ya me quedó claro que tú eres el Cristo. Ahora, Natanael tenía mucho que tenía que aprender y saber acerca de Jesús. Andrés también, Pedro también, todos ellos tenían mucho todavía. Vamos a capítulo 2. Juan capítulo 2. Versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Entonces habían estado en Judea junto al río Jordán donde Juan bautizaba. Entonces Juan dice, es el Cordero de Dios. 2 lo siguen, 1 es Andrés y trae a Pedro. Al tercer día, vamos a decir que fue el lunes, entonces para miércoles están en Galilea. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. No tiene 12 todavía. Los apóstoles fueron 12. Discípulos había un número que no sabemos exactamente. Pero empieza Jesús a adquirir discípulos que simplemente ya están en una relación más formal, que Él es el rabí y yo soy su estudiante. Discípulos, nada más. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces sucede eso, Jesús convierte, eso es una enseñanza muy bonita acerca de quienes ven el milagro son los que están haciendo lo que dice Jesús, porque son los que llenaron las tinajas con agua, son los que sacaron el agua y fue hecho vino. Entonces los que están sentados en la mesa, mirando a Jesús, escuchando a Jesús, saliendo en la foto con Jesús, ellos no vieron el milagro, nomás bebieron el vino. Pero los que vieron el milagro son los que estaban sirviendo a las mesas en la boda. Entonces eso te da un tip. ¿Dónde quieres estar tú para ver lo que Dios está haciendo? Ponte a servir. Ok, pero regresamos. Convirtió el agua en vino. Vamos a versículo 11 aquí. ¿Y qué es el resumen que aquí Dios nos da? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Es su primer milagro. Entonces Él ya tenía discípulos simplemente por su enseñanza, no porque habían visto un milagro. Y de hecho, yo aún en 36 años de ser cristiano, yo aún no he visto una persona que solo por ver un milagro que Dios hace, se hace discípulo de Jesús. Es que Jesús nos arresta con un milagro, soluciona un problema, una necesidad muchas veces, pero el contenido de lo que Él dice acerca de sí mismo es lo que te convierte en discípulo, no un milagro nada más. Entonces ya eran discípulos de Jesús, pero dice, mira cómo da el resumen, dice, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¿Pero qué creían acerca de Él? Pues que es el Cristo. Pero todavía ellos tienen muchas etiquetas y funciones que han agregado al Mesías o al Cristo que Jesús tiene que aclarar durante 3 años. Va a estar aclarando y decir, como dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, sino los míos me defenderían. Entonces, aclarando todo eso durante 3 años para que por fin, cuando lo condenan a muerte, es por ser el Hijo de Dios. No por ser falso profeta o falso Cristo. Lo ven como Cristo que es y lo condenan a muerte como Cristo que es, como el Hijo de Dios. Entonces, muy importante ver estas cositas. Entonces, sus discípulos creyeron en Él. Versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum. Ahora vamos de Juan al primer evangelio en Mateo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Entonces, después de su tentación es cuando Herodes echa en la cárcel a Juan. Y Jesús, cuando se entera de eso, deja Judea y va a Galilea. Ya te estás ubicando un poco mejor. Entonces, y dejando a Nazaret, simplemente Mateo nos dice en una frase lo que en Lucas nos dio toda la exposición de Isaías que hace Jesús en la sinagoga en Nazaret y cómo lo quieren despeñar desde el precipicio fuera de Nazaret. Pero aquí simplemente Mateo pasa a otro evento. Bien, entonces ya está en Capernaum. Qué bueno.
Entonces ya estamos ubicándonos en un mapa y en tiempos y qué está pasando. Entonces hace sus milagros y Jesús dice, es necesario que siga yo predicando en todo Galilea. Y ahí lo dejamos al final de capítulo 4 en Lucas. Ok, entonces, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro. Acuérdate que ya le puso el apodo en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 2, sus discípulos están con él en una boda en Galilea. Probablemente conocían las mismas personas porque eran pueblos muy chiquitos alrededor del mar de Galilea. Entonces, ahí están invitados también, pero ahora ya están en Capernaum. Y eso es lo que Jesús está ya llegando más y más cerca a la puerta de Pedro, ya como rozando más y más con él. Entonces vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Entonces, cuando lees eso sin tomar en cuenta lo demás, Juan capítulo 1, cuando Jesús dice, Simón hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. Jesús ya conoció a Pedro antes en Judea. Entonces los ve y no es que pasa Jesús y dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, que ellos están en lo suyo y ya están, ¿oíste lo que oí? ¿Quién es él? O sea, ellos sabían para entonces quién es Jesús y habían creído en él viendo su primera señal en Caná de Galilea. Ahora, después de eso en Capernaum vieron un sinfín de milagros, expulsando demonios y sanando enfermos. Entonces ya vieron todo eso, sanó la suegra de Pedro y Pedro está así. Eso ya le está confrontando más. ¿Quién es él? Ahora ya saben que no es meramente un rabí o maestro, es profeta, hace señales. Y es profeta. Entonces tenemos que hacerle más caso. Y mira lo que pasa. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces tienes que saber que esto no es lo mismo que Lucas capítulo 5. Dice, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Les dice, vengan en pos de mí, les haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pero todavía siguiendo como discípulos, están siguiendo a Jesús. Pero ahora volvamos por favor a Lucas 5, versículo 2. Ahí está Jesús, hay un gentío a la orilla del mar. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. No están echando las redes, es otro día. Y habían estado pescando toda la noche. Cuando Jesús en Mateo 4 les llama, es de día y están echando las redes desde la orilla. Ok, tienen sus barcas muy cerca a la orilla y están echando sus redes. Ok, entonces, fíjate bien en esos detalles porque te das cuenta que este no es el primer llamado de Pedro. El primer llamado de Pedro fue en Mateo 4, cuando estaban echando la red. Aquí están lavando sus redes, habiendo tratado de pescar algo toda la noche. Están lavando sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. O sea, nomás se sube a la barca. Está la barca sobre la playa y ellos lavando sus redes y acomodando la red para poderla echar mañana. Y Jesús se sube a la barca. Como perrito en tu coche, ¿no? O sea, el perro se sube al coche y no vas conmigo. Bájate y el perro está, ¿a que no? Voy contigo. Entonces Jesús ya está en la barca. Y le dice a Pedro, y ahora ve esto, más adelante Pedro va a decir, es que hemos estado pescando toda la noche sin encontrar nada. Pedro ya terminó un largo turno remando, ajustando vela, echando la red, jalando la red, acomodando la red, echar la red de este lado y caminar un poco sobre el agua otra vez. O sea, ya está cansado, ya está desvelado. Y Jesús dice, no Pedro, no sabes lo que es estar cansado y desvelado todavía. Entonces dice, le ruega que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, versículo 4, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces aquí es busca lo profundo. Están a la orilla, están donde si Jesús baja de la barca a lo mejor le llega a la cintura o menos.
¿Ok? Entonces, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar, pero echad tus redes a lo profundo. Y dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, no señor, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora Pedro, Jesús ya le está dando escuela a un discípulo que se llama Pedro, le está enseñando algo. Ahora, Jesús de oficio es carpintero de Nazaret. Es lo que sabe Pedro. Es profeta porque mira cómo enseña, mira cómo predica y mira las señales que hace. Es profeta además, pero no es pescador. Yo nací en un barco. Yo aprendí a navegar una barca de estas antes que aprendí a caminar. O sea, Pedro dice, yo fui pescador toda mi vida, mi padre fue pescador, mi abuelo fue pescador y este hombre me está diciendo, o sea, ¿no ves? Estamos ya guardando la herramienta que es la red, ya estamos guardando, o sea, no hubo nada, no tuvimos suerte esta vez. Toda la noche hemos estado trabajando. Ahora, lo que tú y yo podemos sacar de esto es que tú tienes que a qué tiempo haciendo lo mismo, y no ha habido fruto, no ha habido resultado, no hay avance. Y muchas veces tenemos esto, ¿no? Pero alguien muy atinadamente dijo, ¿qué enfermedad mental consiste en hacer siempre la misma cosa pensando que esta vez va a salir diferente? Entonces toda la noche estaban pescando y pobre Pedro, Jesús le está pidiendo que haga una locura, que haga algo, o sea, no, de plano no hay peces ya en el mar de Galilea, Jesús, o sea, toda la noche. Lo que era realmente es que había una columna de peces nadando justo debajo del barco. Y si el barco ladea para acá, entonces los peces hacen conversión a la derecha allá y caminan y ya se posicionan debajo. Ellos echan el ancla, echan la red y los peces están haciendo así. Y no, porque cuando lo hace, otra vez, ¿cuándo vas a ver? Cuando llenaron las tinajas de agua y sacaron el agua, es cuando vieron que era vino. Entonces ven lo que Dios puede hacer. Cuando hace Pedro lo que Jesús dice, ven lo que Dios puede hacer. Entonces, ¿cuándo vas a ver lo que Dios puede hacer? Cuando hagas lo que Él está diciendo. ¿Cuándo vas a saber lo que Él está diciendo? Cuando abres una Biblia con sencillez y con humildad, Dios te va a empezar a enseñar y a hablar. Entonces, dice, ok, en tu palabra echaré la red. Este carpintero me va a decir, me está dando escuela acerca de cómo ser pescador. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora sabemos que sus compañeros eran socios, que eran Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Entonces cuando está Jesús en Mateo 4, pasa y ve a Pedro y Andrés, y más adelante ve a Juan y Jacobo y dejan al instante sus redes. Pero ve lo que está pasando aquí. Hacen señas y están las dos barcas llenos de pescados de manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y qué bueno que Jesús no lo hizo, ¿verdad? Ahora, 3 años después van a tener en esta misma playa un encuentro en Juan 21. Y Jesús le va a hacer unas preguntas a Pedro. Y Pedro esta vez no va a caer de rodillas y esta vez no va a decir apártate de mí que soy pecador, porque ya le negó 3 veces. Y Jesús viene a hacerle 3 preguntas y a decirle lo que hoy le dice. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, de Pedro y los demás, asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no a los otros 3, es especial para Simón. Y ¿sabes qué? Muchas veces echamos la red y decimos, bueno, si Dios ha tocado tu corazoncito, alza tu mano así con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, alza tu mano, veo tu mano, Dios te bendiga así. Entonces hacemos eso, pero realmente eso no es nada. Yo podría plantar gente en la multitud y como para calentar la plaza, y que cuando yo digo eso ustedes van alzando sus manos para que los demás se animen. Dices, ay no, ¿crees que no? Hay quienes lo hacen, ¿ok? Y caen
y dicen, gritan que soy sanado. O sea, pero vemos aquí sin trucos hay milagros. No necesito como sugestionar, no necesito preparar a la gente. Dios interrumpe. Pedro ya tiene su plan. Ándale, voy a hacer esto, voy a llegar a casa, ya tendrán unas gorditas, unos sopes o algo así, no de pescado porque no hubo, pero voy a mi casa, voy a enrollar todo, listo, y voy a dormir, y ya cuando se va poniendo el sol, otra vez intentamos para ver si él ya trae lo que él va a estar haciendo durante próximas horas. Jesús interviene, interrumpe y trastorna la vida de Pedro. Y si no has sabido lo que es eso, que Jesús simplemente te atraviesa el camino y dice, ¿qué hubo? Entonces trastorna tu vida y empiezas a decir y a brincar y a tomar aire, porque ¿qué está pasando? Pero eso es lo que hizo con Natanael. Te vio debajo de la higuera y eso era suficiente para Natanael. ¿Qué es lo que tú y yo necesitaríamos? Te vi debajo de la higuera y digamos, no le digas a nadie. O sea, pero con eso ya me quedó claro que tú eres. O simplemente Jesús dice, cuando tú estabas debajo de la higuera pensando en que cuando vendrá el Mesías y vienes y ya vino y lo presenta, ¿cómo necesita Dios hacerlo contigo? No con ellos, con Andrés y Jacobo y Juan, con Pedro. ¿Cómo va a ser? Porque es muy fácil hacer voleibol religioso, echar la pelota a la siguiente fila, pero tarde o temprano tiene que regresar. ¿Y quién lo va a echar por la red? Ahí estás. Entonces tarde o temprano vuelve a ti y es la misma pregunta de siempre y decimos, oh pues, sí, qué difícil. Y Dios nunca le ha bajado la barra. Sigue haciendo las mismas cosas y las mismas preguntas, no siempre con pescado, pero sí Él ve la forma con cada uno. Entonces Él dice, apártate de mí, soy pecador, porque la pesca fue tanto, dice el temor, versículo 9, se había apoderado de Él y de todos los que estaban con Él, pero Jesús dice a Pedro, no temas, no dice no temáis chavos, dice no temas tú, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo. Ahora, si te gusta subrayar en tu Biblia, aquí puedes subrayar, es muy importante, dejándolo todo. Eso es lo que hizo la diferencia. En Mateo 4, en el primer llamado que Jesús hace con Pedro, dejaron al instante. Y muchas veces en una crisis, después de un asalto, después de una enfermedad, cuando sientes necesidad, cuando sientes que tu mundo se está derrumbando, entonces, pues mira, ¿por qué no oras a Dios? ¿Por qué no pides a Jesús? ¿Por qué no entregas tu vida? Y dices, sí, ¿dónde firmo? Y rapidito firmas y entregas tu vida a Jesús. Ni sabes a quién le estás entregando, ni qué le entregas, porque no sabes qué es tu vida. Y estás pensando que tú estás haciendo un trueque, como que dices, bueno, ¿con cuánto compro vida eterna? Y doy todo lo que tengo. Y Dios dice, y esta es pelusa, o sea, no traes ni monedas, traes pelusa en el bolsillo. Eso no lo quiero, no me sirve. Entonces, pero con buenas intenciones, pero no muy bien ubicados, con conceptos incompletos. Entonces, como que la primera vez, sí. Y Jesús le llama 3 veces, 3 veces le dice, sígueme. Primero en Mateo 4, aquí en Lucas 5 y al final en Juan 21, después de haberle negado 3 veces. Es muy importante darnos cuenta de eso, que Pedro no era de esos instantáneos. Pedro no era un hombre que podías decir, ven, y ya está detrás de ti y no se desvía, ni se sienta, ni se distrae, ni se agüita. ¿Conoces a alguien así? Que necesitas como que te digan y te convenzan, pero con esto fue definitivo para Pedro, no permanente, pero definitivo. El permanente fue en Juan 21 y Jesús le hace 3 preguntas, 3 veces le negó Pedro, 3 veces prometió, yo no te dejo, no temo ir a la muerte, yo no te abandono, ellos te negarán, yo no. Ellos te abandonarán, yo no. Entonces, 3 veces promete que no. Jesús dice, 3 veces me vas a negar. Después de resucitar Jesús, el ángel les dice a las mujeres, digan a los discípulos y a Pedro, porque ya no es, que en Galilea los veré.
Entonces en Galilea, después de pescar toda la noche, Juan 21, hay otra pesca milagrosa. Es necesario a veces que Dios nos tome de la mano o de la oreja y nos vuelva al primer punto. Porque le dice, aquí desayunando, ellos no pescaron nada, pescan milagrosamente, pero cuando llegan a la playa y Pedro ayuda a jalar las redes, cuando llegan a la playa ya está el desayuno, pescado. Y como que, ¿quién trajo el pescado? Jesús. ¿Vas a mejorar eso? No. Ok, entonces ahí está. Y 3 veces le dice, Simón, hijo de Jonás. No le dice Pedro. En Juan capítulo 1 dice, serás llamado Pedro. Pero como él negó a Jesús, ok, entonces vamos a volver, no somos cuates, ahora vamos a ser muy formales. Te voy a decir, hermano, Simón, ya no, ¿qué onda tú? ¿Qué onda carnal? O sea, ya no íntimo, ya no confianzudo. Entonces, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? Ahora, el verbo que usa es agapeo, que es amor incondicional sin interés propio. Tú me amas incondicionalmente sin interés propio. Y Pedro dice, me considero tu amigo. Dice, te amo, pero el verbo es amistad nada más. Me considero tu amigo. Le dice, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no más que estos. ¿Me amas incondicionalmente sin interés propio? Y Pedro dice, soy tu amigo. Y la tercera vez Jesús ya cambia también el verbo y dice, ¿me consideras tu amigo? Y dice, Pedro se entristece mucho. Léelo con calma en Juan 21. Necesitas ser confrontado en silencio, en privacidad. Necesitas estar así y dejar que Dios trate algunos asuntos contigo. Entonces, la tercera vez, y Pedro se entristece mucho de que Jesús dice, ¿soy tu amigo? Y no le recuerda, no le menciona lo que Pedro había hecho, prometido, cómo falló, cómo negó, cómo traicionó, cómo fue horrible Pedro con Jesús. No le dice, nada más, ¿sí somos amigos? Y Pedro dice, Señor, tú sabes todo. Y eso es cuando por fin yo sé quién eres y ahora sé quién soy. Tú sabes todo. Tú sabes que me considero tu amigo. Pero Pedro ya sabe cuánto vale su amistad. Que de buenas a primeras lo voy a negar. Pedro ya lo sabe. Dice, ok Pedro, cuando eras joven hacías lo que tú querías. Cuando ya seas maduro, vas a hacer lo que no quieres. Y eso es madurez espiritual. Si quieres saber si estás madurando espiritualmente, ve nomás, fíjate cuando tienes que hacer lo que no quieres, cómo lo haces, con qué manera, con qué actitud, qué palabras salen de tu boca cuando tienes que hacer lo que no quieres. Porque todos gustosamente y con mucha fe y prontitud hacemos lo que queremos. Pero madurez espiritual sucede cuando estoy haciendo gozosamente y con prontitud lo que no quiero. Y habiendo dicho esto, le dice, sígueme. Es el tercer llamado de Pedro. Pero aquí estamos en Lucas 5, en apenas su segundo. Pero con eso dejó todo Pedro y le siguió. Ahora, para ubicar eso un poco más, puedes ver que esto sucede justo antes del leproso. Vamos a versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, no ahí mismo en Capernaum, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y puedes cotejar eso donde sucede en lo demás. Ok, después cuando ves la alimentación de los 5,000, eso es después, esto es después de la pesca milagrosa cuando Jesús llama a Pedro. Pero cuando empiezas a ver, no es que como Jesús dice, bueno, voy a fundar una religión. ¿Qué sería bueno? Como para fundar una religión, voy a buscarme como una docena de hombres. No, una docena es 12, 12 es mejor que 10, 15 ya es un revoltijo, 12 es buen número.
pero realmente tuvo muchos discípulos y después de orar en una ocasión toda la noche, seleccionó a 12. Y ten cuidado cuando piensas que si tú juntas tu grupo de 12, todo va a marchar bien. Porque Jesús supo la voluntad del Padre y escogió a Judas Iscariote sabiendo que le iba a entregar, que le iba a traicionar. Entonces, ok, vamos a Marcos capítulo 10. Primero le están empujando, buscando ponerle trampas acerca del divorcio. Luego los discípulos, Pedro y los demás, no dejan que los niños se acerquen y Jesús les tiene que corregir. Después de eso, versículo 17, Marcos 10, 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, no Señor, no Cristo, no Mesías, no Hijo de David, sino Maestro bueno, tú eres más. O sea, tú eres Maestro bueno. Y Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. O sea, ¿qué haré para heredar vida eterna? Jesús no dice: bueno, primero trata de ser un poco más atinado, un poco más respetuoso y un poco más, o sea, híncate con las rodillas para empezar, saluda bien, hijo. O sea, no, Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Porque realmente en cualquier trato con Jesús, lo que es imprescindible, lo que es indispensable, lo que no se puede brincar jamás, es quién es Jesús. O sea, por eso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase en la tierra tu voluntad como se hace en los cielos. Lo primero es con quién estoy hablando para que, si yo quiero que Él me haga caso y que reconozca a quién le está hablando, pues primero que reconozca yo con quién estoy hablando. Entonces, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Pero ahí muere. Entonces le va diciendo: y los mandamientos ya lo sabes. Y el joven rico dice: pues sí. Jesús mirándole, versículo 21, le amó. ¿Qué detalles inserta? Mirándole, le amó. Pobre desubicado, un joven con muchas posesiones, y Jesús mirándole no dijo: ay, eso es hijo de familia, eso es hijín, ya trae su celular nuevo, es un iPhone 5, o sea, Jesús, no, mirándole le amó. Y necesitas tener ese tipo de encuentro con Jesús, de manera que Él ve todo tu perfil, bien y mal, como Natanael: te vi debajo de la higuera, tú serás llamado Pedro. El joven rico queda sin nombre. Algunos dicen que fue Marcos mismo, otros dicen que fue Saulo de Tarso. Ambos podrían ser, o podría ser tú, o podría ser yo. Eso es lo que como que no queríamos, porque Jesús lo envía vacío. ¿Por qué? Dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. El que tomara una cruz ya era, sin decir más, ya había dejado todo. Lucas 5:11. Y dejándolo todo le siguió. Dejándolo todo lo siguió. No dejando al instante, sin contar el costo, sin saber qué es lo que estoy dejando, quién me está llamando, quién soy yo, qué implica, sino dejándolo todo, ya sé lo que estoy dejando. Es muy importante. Entonces, hace un breve discurso sobre los impedimentos para que alguien entre al reino de los cielos. Y Pedro dice en versículo 28, ahora Pedro le cae el 20. Ahora, si tú eres como Pedro, yo soy como Pedro también, que lo que pasa es que de esos que le va cayendo el 20 poco a poco, entonces que echas el 20, si tienes cierta edad, te acuerdas que echabas un 20, una monedita, un 20 en el teléfono público, y a veces tenías que hacerle así, ton, 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 y ya cae el 20 entre la llamada, y a veces como que y ya puedes marcar. Entonces, ahí está, y luego como que empieza a sonar, tienes que echar otro 20 y otros golpes más, y te dicen en la línea, ¿qué estás haciendo? Pues es que no cae el 20. Y entonces, y si tienes menos de cierta edad, no sabes a qué me refiero, pero si has escuchado, ya me cayó el 20. Ok, pues Pedro es de los que después de unos 2, 3 golpes, ya cae el 20. Entonces, le cae el 20, versículo 28. Pedro entonces comenzó a decirle, y cuando es eso, comenzó a decirle como que, ¡pum! Y Pedro normalmente cuando entiende algo, habla, no alza la mano. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros lo hemos dejado todo.
¿Qué tiempo? O sea, ve en tu Biblia, ¿qué tiempo ha pasado? En capítulo 10 de Marcos viene corriendo Bartimeo, así en la multitud, porque va gritando y diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Van saliendo de Jericó rumbo a Jerusalén y Jesús les viene diciendo: voy a ir a ser crucificado. Ellos van discutiendo en el camino, Marcos capítulo 10, ¿quién es el más importante? Y ya están diciendo que a ti te toca Secretaría de Defensa Nacional, Educación Pública, Hacienda, Crédito Público, Gobernación, no, para mí Gobernación, para ti. Entonces ya están, ¿quién es el más importante? Jesús ya va a poner su reino, la entrada triunfal, todos están, ok, ya viene el reino del Hijo de David y nosotros somos sus discípulos. Entonces van discutiendo quién es el más importante y Jesús está aclarando eso, pero Pedro dice: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, entonces, ¿dónde está el reino de Dios? Diría Pedro. O sea, ok, hemos hecho esto, lo que tú le pides al joven rico, nosotros lo hemos hecho. Entonces, ahora, versículo 29, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos. No menciona padre, porque dejas a tu padre terrenal, siempre tienes tu padre celestial. Entonces, todo esto, hijos, tierras con persecuciones, ándale. Y todavía le tiene que caer el 20 un poco más a Pedro, porque en unos días va a negar a Jesús, no lo sabe. Y promete que no lo va a hacer y le asegura, él está seguro que no lo va a hacer. Pero ha dejado todo, pero ahora empieza ya a llegar la factura. Todo esto y persecuciones, 100 veces más, con persecuciones y en el siglo venidero, el cosmos venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces van rumbo a esto, voy a ser entregado, están discutiendo, entonces viene todo Jacobo y Juan, ya se pusieron de acuerdo: mira, vamos a ganarle a Pedro porque es bien bocón, entonces queremos pedirte un favor, no nos niegues. Pues ¿qué quieren? Pues que nosotros nos sentemos al lado tuyo en tu reino. Y Jesús dice: no es mío dar, pero a Juan sí le tocó, y a Judas Iscariote, no a Jacobo. A Jacobo, el hermano de Juan, le tocó ser el segundo mártir después de Esteban. Oh, qué honor. Dejarlo todo y perderlo todo y ser de los últimos para ser uno de los primeros y así. Pero ellos todavía no calculan, no cuentan las cosas de esa manera. Entonces se enojan con ellos, en eso Bartimeo, y van rumbo a Jerusalén para la crucifixión. Nadie está poniendo atención, nadie está poniendo atención. Solo una mujer puso atención, María de Betania. Ella está oyendo todo eso y trae y le riega, le derrama todo su perfume. Y haz lo que puedes cuando puedas. Ok, entonces ya eso nos ubica un poco más. Pero Jesús hace eso y él va rumbo a Jerusalén. ¿A qué? A perderlo todo. A dejarlo todo. Ok, para entender esto un poco más, vamos a cambiar. Ya no es Pedro, vamos con Pablo, pero vamos a Filipenses capítulo 2. Y Pablo nos abre aquí una ventana de lo que él ha podido conocer y captar acerca de Jesús. Filipenses 2. Y les dice: hagan así, piensen así, vean las cosas desde este punto de vista. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Piensen de esta manera, tengan esta mentalidad, esta perspectiva. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó todo. Entonces, cuando hemos entendido quién nos está llamando, es cuando ya podemos hacer esto, dejarlo todo. Y hasta entonces, tú y yo simplemente estamos con un pie en el aire, y todo el ímpetu y toda nuestra inercia es para tomar el siguiente paso. Es más, te está acalambrando el otro pie por estar esperando, y ahí estás, en suspenso, porque ya como que prevés dejarlo todo. O sea,
todo. Sí. Y ya no es, Rabí, ¿dónde vives? ¿Podemos quedar contigo y salir ya en la foto y subirlo a mi Facebook? Que cenando aquí ricos tacos en casa de Jesús, aquí en Capernaum, y ustedes no fueron invitados. O sea, y discutiendo quién es el más importante y todo eso. Y Jesús barre con todo eso, porque Él dice en Marcos 10, dice, en los reinos de este mundo, los más importantes pisotean a los demás. Pero así no será con ustedes, sino el más importante será el siervo de todos. Entonces, cuando estás ya queriendo juntar tus 12 para arrancar tu movimiento, ve lo que hace Jesús. Él junta a 12 que son como Pedro, que necesitan fuete para hacerles entender y caminar, que necesitan un aguijón así en el trasero como Saulo de Tarso. O sea, Saulo tan elegante, tan preparado, doctor en idiomas, o sea, súper preparado, citaba poesía y filosofía y todo eso, y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús ya venía tratando con él, me persigues. Saulo no está, ¿a poco? Oh, yo no sabía. Ay, de haber sabido yo no movía un dedo contra los cristianos. Él sabía que Jesús de Nazaret dicen que es el Cristo que resucitó y no quiero que se diga más. Él sabía a quién estaba persiguiendo. Entonces dice, ¿por qué me persigues? Te es muy duro dar cosas contra el aguijón. Y en esa palabra encierra a Pablo, no eres águila, no eres león, no eres ni siquiera un caballo alazán árabe, eres un bovino. El aguijón es para el bovino, ni siquiera un burro, siquiera es movido y inteligente y hasta cookies un poco, un burrito. Y el fuete es para el burro y el chicote y la rienda es para el caballo y para el bovino, órale, camina. Y Jesús está diciendo, Pablo, nomás te duele, órale. ¿Y qué trato ha venido haciendo Dios contigo? Pedro, Pablo, o sea, cómo realmente Dios se acerca con nosotros, no es como quisiéramos vernos, no queremos que nos ponga el apodo piedra, a menos que sea mármol o opal o rubí o diamante, no, una cualquiera que te lastima el pie si andas caminando y no ves, ¡au! ¡Ay, piedra! Y así Pedro. Entonces, ¿qué dice? Cuando Jesús resucita, vayan y digan a los discípulos y a Pedro, y hay algo que hacer en Galilea. Y Jesús regresa a Galilea, donde empezó con Pedro cuando le llamó, y le regresa y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿y cómo te está llamando Dios hoy? ¿Simón, hijo de Jonás o Pedro? ¿Quién te está hablando? ¿Y con quién está hablando Dios? Eso es crucial. Y tienes que volver a eso y verte reducido a esto. Ya me está hablando de usted. Y sentir lo que es la diferencia, el cambio, cuando Jesús ya te habla de usted. Y dices, tienes razón. Y Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que eres mi amigo. No puedo prometerte más, no puedo ofrecerte más. Soy chafa, soy deficiente, soy torpe, soy una bestia. El Salmo 73, el salmista al final dice, fui como bestia delante de ti, con todo nunca me dejaste. Necesitas poder llegar a eso, decir, ouch, fui como bestia contigo. Y Pablo, y Jesús con el aguijón, y con todo nunca me dejaste. Y ya no seguir con el pie así. Ya. Pon el pie en tierra, toma el siguiente paso. Y Jesús entonces la tercera vez en Juan 21 dice, ok, sígueme. Bien. Entonces el cual, versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dejándolo todo, no dejando casi todo, pero guardando su dignidad,
o su autoridad, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Haciéndose obediente. Así no soy yo. Yo necesito un aguijón o un fuete para hacerme obediente. Yo necesito, todavía Dios me habla como bestia porque no entiendo tan ligeramente, tan prontamente como debería entender y hacerle caso. Pero ¿sabes qué? Es mejor que te trate con un aguijón o con un fuete a que te deje en silencio, abandonado a tus propias. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y dice, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Ok, vamos a Filipenses 3. Y vemos el reflejo. Lo que Pablo captó de Jesús, él ya lo está viviendo. Pedro, cuando lo llama a Jesús la segunda vez y deja todo, Pedro no sabe lo que es. En Marcos 10, ya 3 años después. 3 años después, está, pum, y le cae por fin. Pedro, ¿hasta cuándo? 3 años después y ya le cae el 20. Pum, 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 pum. Toda la predicación, el sermón del monte, todo lo que hace Jesús. Y por fin dice, nosotros hemos dejado todo. Y Jesús dice, sí, y te toca persecución. Todo esto y persecución, pero vida eterna. Y Pedro, no sé si me late. Filipenses 3, versículo 7. Pablo narra en 6 versículos todo lo que él tenía de valor, todo lo que podía tener como seguridad, como futuro, como orgullo, como identidad y todo eso. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces normalmente lo que hemos dejado, a decir dejándolo todo, dejamos lo que es basura. Nunca estamos regresando a sacar cáscara de naranja que ya está verde. No lo estamos sacando de la basura, dejamos la basura en la basura. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Son cosas buenas. Cuando Jesús dice, no habrá quien haya dejado casas, terrenos, padre, madre, mujer, hijos, hijas, todo esto. Nadie que ha dejado eso, son cosas buenas. No está diciendo, nadie que deje de inyectarse heroína. No, cosas buenas. Cosas que llevan fruto, que dan alegría, que dan vida a otros. Y dejas eso, dejas lo bueno por lo excelente. Mira lo que dice. Y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y esa es la palabra que define todo. Ya no es rabí, ¿dónde estás viviendo? Ya no es maestro, sino Señor. Pablo se queda de espaldas donde Jesús le tira de su caballo en el camino a Damasco y dice, Señor, ¿quién eres? Y la segunda pregunta que le hace a su nuevo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es todo. Y aquí lo vemos años después, 2 décadas o 3 después, Pablo diciendo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. No lo es, pero así lo evalúo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Puede ser que tú vas caminando y tú vas resistiendo y tú vas huyendo y Él te va persiguiendo y pisando los talones, y qué bueno que te pise los talones para que sientas el tamaño de su pie. Entonces ya sí, y sabes que en tu huida simplemente detente y da vuelta. Y puedes ir a 10,000 kilómetros huyéndote de Dios y simplemente te detienes y te volteas así y ya está. ¿Por qué? Porque te viene pisando los talones, porque te está persiguiendo, porque te ama. Y si te detienes tantito, ahí está, aquí. Y Pedro dice en Juan 21, pues yo voy a volver a ser pescador. Y otros más, todos los que habían sido pescadores, dicen, buena idea, vamos a hacer así, vamos a poner un pescadito como logotipo, creo que se suena muy cristiano, así. Y vamos a abrir una nueva empresa y hacerlo para la gloria de Dios, pero pues es lo único que sé hacer. Y Jesús los alcanza y les dice antes, diles a los discípulos y a Pedro que los voy a alcanzar en Galilea. Entonces, ¿dónde te va a alcanzar Dios? Cuando te detienes, ¡pac! Ahí venía, ahí estaba. ¿Dónde está Jesús en tu vida en este momento? ¿A espaldas o de frente? ¿Qué vas a hacer? Pon tu pie, voltéate y haz la transacción. Termina esto, termínalo.
finaliza lo que Él está haciendo en tu vida. Ok, entonces, a fin de conocerle, versículo 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Date cuenta que lo peor que Jesús tiene para ofrecerte, padecimientos, supera lo mejor que el mundo puede prometerte o darte también. Pablo dice, esto es basura, y lo que es bonito, lo que es fino, lo que es de mucho valor es sufrir. Y es, incomparable. Algo raro sucede cuando empiezas a evaluar y calificar las cosas así. Y dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, sígueme, y te espera donde te está llamando. Y no puedes decir, no, pero, siempre picamos un botón de editar y Jesús dice, sígueme, y dices, no, mejor tú sígueme a mí. No, mejor tú bendice mi camión, tú bendice mi negocio, tú bendice mi noviazgo. Y mejor que Él está diciendo, sígueme, síguele. Tienes 2 pies, pon el que está en el aire en tierra y toma el siguiente paso, síguele. Ahí está la bendición, ahí está la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y si aún no captas eso, estás tratando de entender capítulo 2 de Filipenses. No puedes caminar en capítulo 3 de Filipenses porque tu pie está así todavía. Tienes que captar capítulo 2 para poder decir, órale, ya entendí, y tomar el siguiente paso. Ya, ¿qué van a hacer tus pies hoy? Ok, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Yo no pretendo haberlo ya alcanzado, versículo 13, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dejándolo todo, lo bueno, lo muy lindo, lo que era para mí gozo y paz, dejándolo todo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si eso es lo que estás captando, ya estás caminando, ya estás siguiendo. Si no, eres un discípulo, has creído en Él, has visto el agua convertirse en vino, te late, te gusta la enseñanza, Jesús es singular, es único, definitivamente hay que prestarle más atención, pero todavía no estás como Pedro y Pablo en un momento pudieron estar. Ahora, podríamos decir que ellos no terminaron muy bien, pero su vida sigue hablando a la nuestra y sigue moviendo nuestro tapete, tanto de Pedro como de Pablo. Entonces quiere decir que los pasos que tomaron sonaron en la tierra y siguen moviendo nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, por favor.